Recurrimos a él, justamente al doctor César Linding, para hablar de esto, porque creo que él ya tiene mucha más información de en cuántos lugares se ha avanzado con un impuestazo. Linding, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto saludar a Cadena 3 como siempre. Bueno, ¿Esto también es a partir de la derogación del pacto fiscal? Exactamente. Vamos a ir un paso atrás para que la gente entienda. En los últimos 20 años, las provincias y los municipios vivieron una verdadera anarquía donde el contribuyente jugaba con el arco sin arquero, porque las provincias y los municipios, todas, aumentaban los impuestos a mansalva y gastaban también a mansalva. Entonces, en el 2017 se firma un pacto fiscal muy importante de una ardua negociación donde solo San Luis y La Pampa no estuvieron acordes a ese pacto fiscal, y el objetivo del pacto fiscal con vigencia 2018 en adelante era bajar los impuestos locales. ¿Qué son los impuestos locales? En las provincias, ingresos brutos de impuestos de sello, que son dos impuestos pésimos, medievales, de la Edad Media, son los peores impuestos, y en los municipios tratar de acordar un régimen más unificado, donde los municipios no cobren en algunas jurisdicciones en función de ingresos, sino en función del servicio que prestan, porque los municipios cobran tasas, que es la prestación de un servicio. Sí. Y muchos de ellos lo que cobraban eran verdaderos impuestos que lo disfrazaban de tasas. Ese pacto fiscal estuvo vigente 2018 y 2019, donde había un cronograma de ir reduciendo estos impuestos hasta su eliminación en algunos casos. Llegamos al 2020, donde algunas actividades ya iban a dejar de pagar ingresos brutos, por ejemplo, la agricultura, la ganadería, minas, canteras, y otras iban a pagar mucho menos de lo que venían pagando en el 2017. Por ejemplo, la industria, que pagaba el 2%, para el 2020 iba a pagar el 1%. Los servicios de electricidad, agua y gas, que influyen mucho en el bolsillo de la gente, Sí. bueno, en el 2018 pagaban el 5% de ingresos brutos, 2019 el 3,75%, y para el 2020 estaba previsto un 2,5%. O sea que yo creo que la suspensión del pacto fiscal es una pésima noticia para el bolsillo de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando de impuestos que son todos trasladables. Ingresos brutos se traslada, y todo lo que son tasas municipales va directamente al bolsillo de quien lo tiene que pagar. O sea, se reduce el bolsillo de quien lo tiene que pagar. Un aspecto muy importante. Sí. Un dato muy importante, sí, que quiero destacar, es que ingresos brutos, además de lo que son tarifas y alícuotas exorbitantes, en muchos casos generaban saldos a favor del contribuyente que permitían a las provincias financiarse a tasa cero, porque no le devolvían nunca el saldo que tenían a favor del contribuyente, que pagaba además por todos los regímenes de retenciones, percepciones, ICREP en el banco, etcétera. Un dato, se subieron impuestos y cae la recaudación. Bueno, eso tiene que ver con un estudioso muy famoso que se llama Laffer, que hizo una curva, y la curva demuestra que si los impuestos son exorbitantes, la recaudación baja. Y muy por el contrario, si en determinado momento los impuestos bajan, en el mediano plazo, no en el corto plazo, pero en el mediano plazo la recaudación sube. Esto es de la mayor actividad económica. La teoría de los 80, más o menos. Es una teoría que se utiliza en los últimos 10 años, 20 países lo utilizaron. El abanderado de todos fue Irlanda, que salió de la pobreza. Le costó una década, pero le salió de la pobreza bajando el gasto público y bajando impuestos. No, digo, pasaron más de 30 años o 40 años y aquí parece que no se han dado cuenta los políticos. Y parece que sí, en realidad el pacto fiscal fue una buena idea, pero
la suspensión que han votado nuestros legisladores de este pacto fiscal va a incidir ineludiblemente en el bolsillo de la gente. ¿Y qué habría que hacer, Lindo? Usted me plantea, bueno, bajar los impuestos y probar de esta forma, pero uno lo que observa, veo algunos oyentes que nos dicen Avellaneda, un mensaje nos dice 60%, subieron la tasa. Ahí hay un problema adicional, es que si se quiere subir algunas tasas por inflación, hay que tener en cuenta que muchos trabajadores no le han ganado a la inflación, todo lo contrario. Entonces, el bolsillo es uno solo. Y si me vienen tasas que superan lo que tuve de incremento de ingreso a lo largo del año, lo que sucede es que me va a costar mucho más pagarlo y en algunos casos no voy a poder pagarlo. Entonces, es una emboscada en realidad subir por la inflación, aunque algunos municipios, aprovechando que en el 2020 deberían haber hecho los deberes para bajar las tasas municipales, la derogación del pacto fiscal le dio un cheque en blanco para seguir aumentando a mansalva, a costa del sacrificio de los contribuyentes. César Littning, gracias como siempre. Adiós, un gusto hablar con ustedes.